Esto de aquí es raíz fresca de jengibre, que es lo que se utiliza con fines culinarios y también con fines medicinales, que no hay que confundirlo con la cúrcuma, que es esto de aquí, no sé si se ve, que tiene un color, cuando se pela, un color más rojizo y el polvo es a veces amarillento brillante y son de la misma familia, a veces se pueden confundir. Se ha utilizado con fines culinarios y fines medicinales desde hace más de 4.000 años en la antigua China y después hacia la India, Japón, también con usos parecidos, y a través de la ruta de la seda se fue comercializando y era un objeto codiciado hacia Europa, la antigua Europa, la Grecia, Roma, y posteriormente durante la Edad Media también se consideraba un objeto de lujo. Se ha utilizado con fines medicinales porque tiene efectos positivos para las náuseas, para problemas digestivos, también para la artritis, y estos efectos se han ido confirmando con el paso del tiempo, con investigaciones científicas, estudios de laboratorio, a veces estudios en animales, y es de lo que vamos a hablar aquí. Esto se debe sobre todo a sus antioxidantes, antiinflamatorios y también antimicrobianos, que de forma conjunta actúan beneficiando a nuestro organismo, y es interesante conocerlo, que muchas personas no saben que esto es así, y es interesante saber estos beneficios y cómo podríamos utilizarlo en la cocina, pero sobre todo de forma medicinal, en forma de tés, y saber que hay suplementos, que se comercializa también en forma de polvo, que se puede utilizar en la cocina, pero también se utiliza dentro de suplementos y otras formas de uso y beneficios que comentaré aquí. Por cierto, al final del vídeo tengo un mensaje importante que espero que te guste. Beneficioso para los mareos, las náuseas y los vómitos. Es famoso el jengibre por su uso en el caso de mareos, náuseas, en la cinetosis, es decir, en el mareo causado por el movimiento debido a los traslados, por el mareo del viajero, que puede acabar con náuseas y después vómitos, y se utiliza tanto para prevención como para tratamiento. Después también para las náuseas y vómitos matutinos en el embarazo, también hay estudios que confirman que esto es efectivo, pero siempre tiene que ser con control por parte del médico. O sea, esto es importante. Después está también la indicación de náuseas en el caso de intervenciones quirúrgicas leves, y también se ha utilizado para las náuseas y vómitos después de la quimioterapia, aunque esto tiene menos estudios y habría que confirmar este efecto y los resultados son variables. Beneficioso para la salud digestiva. Esto se debe a que aumenta la salivación, aumenta la secreción gástrica, un poco aumenta la secreción de bilis, y esto facilita la digestión. También tiene un efecto procinético de acelerar un poco el vaciamiento gástrico, incluso la movilidad intestinal, y esto facilita la digestión. Esto hace que tenga también un efecto carminativo, es decir, de disminución de la hinchazón abdominal, disminución de los gases, eruptos, flatulencias, y esto también beneficia en la dispepsia o estas molestias inespecíficas que hay a nivel del estómago o del abdomen. Es decir, facilita la digestión, y además el efecto antioxidante y antiinflamatorio disminuiría la inflamación a este nivel. También este efecto que hemos dicho de mejorar las náuseas facilita todos estos procesos, y esto se debe también a que tiene efectos en el sistema nervioso central y también en receptores de la serotonina que hay en el estómago, que mejorarían todo en general, toda esta salud digestiva. Es beneficioso para el mal aliento. Se utiliza un trocito, es decir, un cachito del jengibre, lo sacarías, se pela, se limpia y se puede ir masticando. Al final te lo puedes tragar o lo puedes escupir, y esto mejora el aliento por las propiedades estas que hemos dicho que tiene antimicrobianas y antiinflamatorias. Lo que sí que es importante es que si tienes un problema de mal aliento, sobre todo es crónico, el visitar al médico para que averigüe cuáles son las causas, porque esto no sería una solución a largo plazo. Ahora bien, por ejemplo, en personas que tienen mal aliento porque consumen ajo crudo, por ejemplo, a primera hora de la mañana, por sus efectos beneficiosos, también esta técnica puede servirles para quitar este mal aliento, ¿no? Beneficioso para los dolores articulares, la artritis y los dolores musculares. Esto se debe a sus propiedades antiinflamatorias por algunas sustancias que lleva, por ejemplo, el gingerol, que después lo comentaré,
y esto tiene un efecto inhibiendo enzimas que intervienen en la inflamación. A veces los mecanismos se parecen a los de los antiinflamatorios habituales. La cuestión es que esto tiene un efecto positivo de disminuir la inflamación, pero sin los efectos secundarios que puedan tener esos otros fármacos. O sea que es muy interesante. Beneficioso para el dolor menstrual, es decir, lo que llaman dismenorrea. Lo que ocurre es que durante la menstruación se producen unas sustancias que son inflamatorias y que también contraen el útero. Lo que ocurre es que esto causará dolor y en algunas mujeres puede ser exagerado, lo que llamamos dismenorrea. Lo que hace el jengibre es que a través de las sustancias antioxidantes y antiinflamatorias, como por ejemplo los gingeroles, es inhibir, es decir, disminuir el efecto de estas sustancias inflamatorias, de forma que, aparte de disminuir la inflamación, también habrá una relajación del músculo del útero, y esto es lo que alivia el dolor. Beneficios a nivel cardiovascular. Esto se basa en estudios que indican que ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre, es decir, de azúcar en la sangre, también a regular los niveles de colesterol en sangre, es decir, bajar el LDL colesterol que llaman malo y aumentar el HDL colesterol que llaman bueno. También ayuda a vasodilatar los vasos sanguíneos de forma que al aumentar su diámetro hace que se facilite la regulación de la presión arterial. También ayuda a bajar de peso. Esto se relaciona con una sensación de saciedad que indican algunas personas y también porque acelera un poco el metabolismo. Por supuesto, estos efectos tendrán que ir asociados a un control de las calorías, un control de la alimentación y también de la actividad física. Y después también se ha visto un cierto efecto antiagregante, que esto disminuiría el riesgo de que se formen coágulos. Esto, si lo unimos todo, pues tendría un beneficio de prevención cardiovascular. Por supuesto, hacen falta más estudios, pero las líneas de investigación van en este sentido. Beneficios antiinfecciosos. Esto se basa en estudios de laboratorio en los que se ha visto que extractos secos de jengibre eran eficaces contra bacterias como la Staphylococcus aureus, la Escherichia coli u hongos como la candidiasis. De hecho, se ha utilizado en forma de cremas, extractos secos en determinadas proporciones contra candidiasis vaginales, por ejemplo, y también podría ser beneficioso para prevención. Lo que pasa es que hace falta más investigación. También se ha utilizado, por ejemplo, en gripes, en resfriados, pero sobre todo para ayudar por sus efectos antiinflamatorios. Pero como digo, esto habrá que investigarlo más. Beneficioso para el sistema nervioso central y para el cerebro en particular. Ayudaría a disminuir el declive que se produce a nivel cognitivo, mental, con la edad y también a prevenir enfermedades degenerativas como la demencia de Alzheimer, también la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, y esto se debería a los efectos antiinflamatorios y antioxidantes de los gingeroles. Al disminuir la inflamación crónica, ayudarían en este sentido. Pero esto se basa sobre todo en estudios de laboratorio y haría falta más estudios en humanos. ¿Puede ser beneficioso para el cáncer? Pues a nivel preventivo, es decir, para prevenir la aparición de algunos tipos de cáncer, hay estudios que sugieren que componentes del jengibre, estos gingeroles, por su efecto antioxidante y antiinflamatorio, podrían ayudar a prevenir. Y se habla del cáncer colorectal, del pancreático y también del hepático. Pero son estudios muy preliminares y hace falta mucha más investigación y concretamente en humanos. ¿Puede aumentar la testosterona? Pues yo solo he encontrado un estudio en el que aumentaba la producción de esperma en ratas macho y esto se debía en parte al aumento de testosterona, pero no hay estudios en humanos. ¿Qué formas de uso tiene el jengibre? Tiene un uso ornamental porque la planta entera es bonita, el tallo con las flores, pero sobre todo se conoce por el uso culinario y el uso medicinal que están relacionados entre sí. Y es esto lo que se usa, que es la raíz fresca de la planta, que la puedes cortar, pelar, se puede cortar en rodajas, se puede rallar, se puede triturar, picar y usar en salsas, en guisados, en asados de carne, de pescado, en smoothies, en zumos. Es decir, hay múltiples fórmulas culinarias. Después también se utiliza el polvo directamente de jengibre. Lo que han hecho ha sido secar el jengibre para que se deshidrate y después molerlo. Se deshidrata para que no quede apelmazado y esto se puede utilizar a nivel culinario. Después están los suplementos de cápsulas, tabletas, que utilizan también polvo. Lo que pasa es que estos son extractos que están más estandarizados y están más concentrados y el objetivo es
de tipo medicinal. Y después también puedes utilizar los tés de jengibre, que en realidad son decocciones, que el objetivo es pues refrescante o puede ser simplemente porque te gusta, pero también tiene usos medicinales, que luego lo explico cómo se hace. Y después también están los aceites esenciales de jengibre que se utilizan en aromaterapia o se pueden utilizar en masajes, pero que están mucho más concentrados y aquí habría que ir con cuidado en mezclarlo con el aceite base, como siempre decimos. ¿Cómo se hace un té de jengibre? En realidad es una decocción, que es un proceso un poco más intenso que la infusión y es el que se utiliza con las partes más duras de la planta, en este caso la raíz fresca de jengibre, que es lo que vamos a utilizar. Lo que usaremos son 2 o 3 centímetros del jengibre y 500 mililitros de agua, que serían unas 2 tazas aproximadamente. Pones a hervir el agua y allí introducirás el jengibre, este trocito que previamente lo has lavado, lo has pelado y lo has cortado en rodajas o lo has rallado. Y este contenido lo introduces en el agua hirviendo, después pones el agua a fuego lento durante 15-20 minutos para que así se vayan diseminando las sustancias y se vayan difundiendo por este agua. Después se deja que enfríe un poquito y este agua lo que harás es colarla para desechar el jengibre que has utilizado y este es el líquido que te beberás, que lo puedes beber caliente o lo puedes poner en la nevera y beberlo frío. Esto ya va a gustos. Después a este té de jengibre o decocción o tisana de jengibre puedes añadirle algún edulcorante, hay gente que le echa un poquito de azúcar o que le ponen un poco de jarabe de arce o incluso alguna rodaja de limón o un poco de zumo de limón. Esto ya va a gustos y según los efectos que busques. También se podría utilizar polvo de jengibre, que en este caso, por ejemplo, en 250 mililitros de agua utilizarías media cucharadita de polvo de jengibre, que a veces puede ser más útil si no dispones de la raíz fresca. ¿Cuáles son los riesgos, efectos secundarios o adversos o contraindicaciones que puede tener el jengibre? En general se considera seguro en las dosis habituales o en el uso culinario, pero en algunas personas puede dar lugar a problemas de tipo digestivo, sobre todo el consumo excesivo. Síntomas digestivos como pueden ser el ardor, las molestias abdominales, las náuseas y algunas personas se quejan de dolor de cabeza o incluso de somnolencia. Habría que ser prudentes en personas que tienen gastritis, úlcera péptica en el estómago, en el duodeno, o que tienen reflujo gastroesofágico, o personas que tienen piedras en la vesícula y problemas de este tipo. Habría que ser prudentes en estos casos. Después puedes encontrarte con reacciones alérgicas, sobre todo se ha visto reacciones alérgicas por contacto en la piel, en algún producto que se aplica tópico y que en algunas personas ha hecho alguna reacción con enrojecimiento, eritema, una dermatitis y también en algún caso de tipo profesional, en personas que recolectan la planta y que con el contacto directo han hecho alguna reacción alérgica en la piel. Después, si tienes una enfermedad grave, sea la que sea, o tú tomas múltiples medicamentos, esto siempre tendrías que consultar. En el caso de trastornos hemorrágicos concretamente, también habría que consultar porque tiene un cierto efecto anticoagulante, este rizoma, esta raíz de jengibre, y con medicamentos hay que ir con cuidado, sobre todo con los antidiabéticos, antihipertensivos y los anticoagulantes antiagregantes, porque podría haber interacciones. Esto habría que consultar con el médico. En el caso del embarazo, ya hemos dicho que una aplicación es las náuseas del embarazo, pero aquí ha de ser con control por parte del médico, no hacerlo por cuenta propia y normalmente no se recomienda conforme va avanzando el embarazo, sobre todo al final, porque puede haber peligros de hemorragias. Y en el caso de la lactancia no hay datos suficientes para recomendarlo, lo más probable es que sea seguro, sobre todo si es culinario, pero si se utilizan de forma medicinal, aquí no está tan claro. Y en el caso de niños, en menores de 6 años no utilizarlo y en mayores lo mejor es que sea con control médico. El mensaje importante que he comentado al principio se refiere a la temática del próximo vídeo que me gustaría que le eligieran ustedes. Para eso, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, darle a me gusta a este vídeo y en segundo lugar, poner un comentario en el que me digan de qué quieren que hable en el próximo vídeo. Lo que haré es en 24 horas
elegir al azar con un programa informático uno de estos comentarios y haré un short explicando cuál ha sido el comentario que he elegido o que ha elegido este programa y de qué va a ser el tema del próximo vídeo. O sea que estén pendientes no solo de poner el comentario pidiendo una temática, sino de el próximo short en el que explicaré cuál ha sido el comentario elegido y la temática de la que hablaré. Espero que esto sea interesante. Muchas gracias, un abrazo y hasta el próximo vídeo.